Vamos a dedicar este adiestrador a explicar cómo añadir interactividad a nuestras páginas web mediante la aplicación de los llamados comportamientos. Un comportamiento es una característica causa-efecto que configuramos en nuestra página web. Especificamos un evento de usuario, como por ejemplo poner el cursor del ratón sobre una imagen, y de ello resulta una acción, como por ejemplo que esa imagen se modifica. Este es un ejemplo de los comportamientos que podemos configurar en Dreamweaver MX. Dreamweaver nos permite crear comportamientos de imágenes de sustitución, de mensajes en la barra de estatus del navegador, de validación de formularios, para abrir ventanas flotantes personalizadas, para comprobar el navegador de un usuario y según eso enviarnos a una u otra página, y de depurar JavaScript. Iremos viendo uno a uno cada uno de estos comportamientos, cómo crearlos y cómo utilizarlos en nuestras páginas web. Empezamos por la creación de las imágenes de sustitución. Es un comportamiento que reemplaza una imagen en nuestra página por otra en respuesta al paso del cursor sobre ella. Se usa muchísimo y es uno de los elementos que contribuye a darle dinamismo a nuestras páginas web. Para que una imagen de sustitución tenga un buen aspecto, es mejor que las dos imágenes que utilizamos tengan el mismo tamaño. De este modo, la imagen de reemplazo aparecerá en el espacio ocupado por la original. Si la imagen difiriera en tamaño, la imagen de reemplazo se aumentaría o disminuiría de tamaño por el navegador, lo que puede crear un efecto poco estético. Como veremos ahora, al construir nuestra imagen de sustitución, podemos especificar en la ventana de diálogo que las imágenes se precarguen. Esto significa que las dos imágenes se cargan cuando el navegador aparece por primera vez. Esto puede provocar que nuestra página tarde algo más en cargarse la primera vez, pero con la precarga el efecto imagen de sustitución aparecerá de forma inmediata cuando se active. Si no existiera esa precarga, el navegador tiene que cargar la imagen de reemplazo de la web, lo cual puede tomar varios segundos dependiendo de la velocidad de la conexión. Vamos a ver cómo crear una imagen de sustitución. Empezamos por borrar la imagen que tenemos y vamos con el lugar donde queremos que aparezca con el cursor en ese sitio, en este caso en esta columna de la tabla. Vamos a insertar imágenes interactivas y dentro de imágenes interactivas, imagen de sustitución. Con ello se nos va a abrir la ventana de diálogo de insertar imagen de sustitución, como aquí vemos. En primer lugar le damos un nombre a la imagen. Podríamos dejar imagen 1 si quisiéramos. Y ahora aquí tenemos que poner la imagen original, la que aparece antes de poner el cursor sobre ella, y la imagen de sustitución, que es la que aparece cuando ponemos el cursor sobre ella. Así de sencillo. Vamos a examinar. Entramos en nuestros archivos y buscamos, en este caso si quisiéramos localizar una, podemos ver vistas en miniatura, y vamos a hacerlo ahora al contrario de lo de antes. Vamos a poner este primero, vamos a aceptar, y como sustitución al otro era este, vamos a aceptar en este caso. Aquí, como vemos, está lo que comentábamos antes, carga previa de imagen de sustitución. Esto permite que cuando pongamos directamente el cursor cambie inmediatamente la imagen. Y aquí un texto alternativo como con cualquier otra imagen que podemos poner, por ejemplo adiestrador, como ponemos arriba. Y aquí tendríamos que poner la dirección a la que, si en caso de tener un hiperenlace, a la que nos enviaría. Podemos poner cualquiera, simplemente como ejemplo. O podríamos no poner ninguna, aunque en este caso las imágenes de sustitución suelen ser casi siempre enlaces a otras páginas. Con esto ya tenemos cubierto la ventana de diálogo, damos a aceptar y nos aparecerá
en nuestra página creada la nueva imagen como aquí vemos. Vamos ahora a probarla en el navegador, vista previa en el navegador. Aquí la tenemos y al poner el cursor sobre ella vemos cómo cambia a la otra imagen. De este modo ya hemos creado una imagen de sustitución. Uno de los usos más comunes que se nos suele dar a este tipo de imágenes de navegador es en los botones para que cambie la imagen cuando nos situamos sobre ella, como vemos aquí. ¿Cómo podemos crear este tipo de botones? En la actualidad existen muchísimos programas que nos lo crean, o podemos encontrar cientos de sitios en internet donde conseguirlos. De todos modos, también podemos hacer nuestros propios botones utilizando programas como Adobe Photoshop o Macromedia Fireworks, que son dos programas para tratamiento de imágenes de los más profesionales. Como vimos, creamos la imagen de sustitución utilizando el menú de insertar, imágenes interactivas, imagen de sustitución. Pero existe un panel de comportamientos desde donde podemos incorporar todos estos comportamientos de Dreamweaver MX. Para ello, primero tenemos que tener una imagen sobre la que incorporar ese comportamiento. En este caso vamos a poner una cualquiera, esta, y seleccionado vamos a ventana, comportamientos, y aquí en este panel es donde podemos introducir comportamientos. En este caso pulsamos sobre el signo más, como vemos hay una lista, buscamos la que queremos en este caso, que es intercambiar imagen, pulsamos sobre ella, como vemos ahora una ventana, la primera va a ser esta que estaba definida, tenemos que buscar cuál va a ser la de sustitución. Buscamos aquí examinar, en este caso va a ser sustituida por esta, pulsamos sobre aceptar, y como tenemos ya está marcado aquí, si está marcado restaurar imágenes on mouse out, significa que cuando quitemos el ratón volverá la imagen a la anterior. Si no lo hiciéramos quedaría la imagen que nos aparece. En este caso lo dejamos, queremos que se modifique, pulsamos sobre aceptar y ya tenemos creada la imagen de sustitución desde el panel de comportamientos. Lo comprobamos, vamos al navegador y vemos cómo hemos creado una imagen de sustitución mediante otro sistema. Vamos a ver ahora cómo crear un mensaje en la barra de estatus del navegador, en esta barra que aparece aquí. Usualmente cuando pasamos nuestro cursor sobre un hiperenlace en una página, la URL de destino del hiperenlace aparece en la barra de estatus del navegador, como podemos ver abajo a la izquierda. También podemos usar un comportamiento de Dreamweaver para cambiar ese mensaje de la barra de estatus por uno de nuestra elección. Por ejemplo, como hicimos en este caso, como vemos cuando ponemos el cursor sobre el enlace nos aparece un texto escrito por nosotros mismos en la barra de navegador. Si lo quitamos, en este caso veremos cómo desaparece. Podría también mantenerse como ocurre con el tercero, que como vemos en este caso nos pone la fecha y aunque quitemos el cursor se sigue manteniendo. Podemos usar este tipo de comportamiento, por ejemplo, para mostrar un mensaje de ayuda que describa a dónde lleva el hiperenlace al usuario. También podemos dejarlo en blanco y eliminar todo mensaje, con lo que nos puede ayudar a ocultar la estructura de nuestros archivos que no pueda ser vista por los usuarios. También podemos crear un mensaje en la barra de status cuando un usuario pasa sobre una imagen de sustitución. Como vemos aquí, aparece un mensaje en la barra de status. A diferencia de lo que ocurre con el texto, no es necesario que haya un hiperenlace en la imagen de sustitución para que aparezca ese texto. Nos puede valer de explicación de imágenes, por ejemplo. Se trata, por tanto, de un buen sistema para introducir información en nuestro sitio que no ocupa espacio, aunque tiene también algunos problemas, sobre todo en que es relativamente poco visible y algunos usuarios pueden pasarlo por alto. Además, en algunos navegadores se puede ocultar esta barra de estatus, con lo cual no se podría ver la información que incluimos en esa área. Vamos a ver los pasos necesarios para crear este tipo de mensajes en la barra de estatus. En primer lugar, tenemos que tener un enlace, texto con un enlace.
lo creamos en un momento cualquiera, simplemente como siempre, buscamos aquí una página, ya tenemos ahí creado un hiperenlace, un texto con enlace. Lo seleccionamos y con el seleccionado tenemos que ir a ventana. Si no estuviera abierto ventana comportamientos, entramos en el panel de comportamientos y pulsamos sobre la tecla más y buscamos el comportamiento definir texto. Aquí lo vemos y dentro de él definir texto de barra de estado. Aquí nos sale, vemos una ventana para introducir un texto, introducimos el mensaje que queramos. Podríamos poner cualquier mensaje. Pulsamos sobre aceptar y como vemos aquí aparece el texto definido y a la derecha en esta flecha aparece el evento que es onMouseOver. En este caso cuando pongamos el puntero del ratón sobre el texto. Aquí podríamos cambiarlo a otro tipo de eventos que desencadenarían su aparición. En este caso es over, lo dejamos así. Vamos a probarlo en el navegador. Vista previa, ahí lo tenemos, ponemos encima y vemos cómo aparece aquí. No se quita, veremos ahora cómo podemos hacer para que se quitara. Pulsa para ir al enlace que buscas, que fue lo que escribimos. Aparte de este tipo de información, podríamos hacer que apareciera también, vamos a crear primero otro texto con enlace, cualquiera, de nuevo simplemente que nos sirva de ejemplo. Que aparezca algún tipo de información especial en la barra de navegación. Para ello podemos introducir algún tipo de código JavaScript en ese mensaje. Lo hacemos como hicimos antes, seleccionamos el hiperenlace, pulsamos en eventos, definir texto y podemos escribir, por ejemplo, algunos de los que podemos escribir para que aparezca la fecha con llaves, new date, paréntesis, y cerramos llaves y con ello tenemos definido un mandato de JavaScript que va a hacer que aparezca cuando pongamos el cursor sobre este enlace la fecha abajo. Lo probamos también y vemos cómo nos aparece la fecha en la barra de status. Se podrían aplicar otros mandatos de JavaScript para que aparezcan distintos tipos de información. ¿Qué pasaría si añadiéramos un texto que tuviera un tamaño superior al de la barra de status? En este caso podemos probar cambiando el texto que aparece aquí. Pulsando doble clic podemos añadir aquí y vamos a pegar un texto largo. Vemos como en este caso ya el Explorer nos determina hasta dónde como máximo puede ocupar. Más de esto ya no deja escribir, es el límite. Si seguimos escribiendo, el resto no aparecerá. Como vemos ahora, pulsamos sobre aceptar y vamos a probar. Vista previa en el navegador, ponemos encima y vemos cómo aparece. Podemos añadir código especial JavaScript cerrado ya para hacer que aparezca punto, y aquí el resto, como vemos, no aparece. Como vemos, tal como definimos los enlaces para que aparezca información en la barra de status, cuando quitamos el ratón o mouse out de encima del enlace, no desaparece de la barra de status, se sigue manteniendo, como podemos ver aquí. Vamos a ver cómo hacer para que cuando quitemos el ratón, el cursor de encima del enlace, desaparezca de la barra de status el texto. Seleccionamos un enlace, en este caso ya estaba, seleccionamos este enlace y lo que hacemos con él así tal como está, pulsamos otra vez en más y definir texto de barra de estado, y esto lo dejamos en blanco y damos a aceptar. Como vemos nos crea otro. Lo que tenemos que hacer aquí ahora es en onMouseOver cambiarlo a onMouseOut. Cuando el cursor se quite de encima del hiperenlace, nos va a aparecer, en este caso, el texto que está definido es en blanco y por lo tanto va a aparecer vacío en la barra de estado. Lo probamos. Si ponemos encima vemos que sigue apareciendo el texto que teníamos. Si lo quitamos, vemos que desaparece.
Esta es la forma más sencilla de hacer que desapareciera. Como ya comentamos antes, si pusiéramos en un moveover también en blanco, eso haría que no apareciera nada en la barra de status, ni siquiera el mensaje por defecto con la dirección URL aparece en los navegadores. Otro de los comportamientos que incorpora el Dreamweaver MX nos permite validar un formulario antes de que sea enviado. Esta validación puede incluir comprobar que los códigos postales tengan los números correctos, que solo se usen caracteres numéricos o que la dirección email esté en el formato correcto. Podemos usar un tipo de comportamiento de Dreamweaver MX para comprobar este tipo de datos y generar una ventana con una alerta si los datos introducidos no son válidos. Entonces el usuario puede reentrar los datos y enviar el formulario de nuevo. De este modo las validaciones contribuyen a mantener nuestra base de datos sin que se carguen datos inválidos. Este tipo de validación de formularios es conocida como validación del lado del cliente, ya que la comprobación es hecha por el propio navegador del cliente. Otra alternativa es validar los datos del formulario en el gestor de formularios que se encuentra en el servidor. Por eso se llama validación del lado del servidor. Es más lento porque el formulario debe ser enviado al servidor, tiene que procesarlo y tarda más en llevar a cabo esa función. Vamos a ver cómo crear una validación de formulario. Pulsamos sobre el formulario. En la etiqueta elegimos formulario para que esté marcado y si no estuviera abierto veríamos ventana comportamientos, en este caso ya lo tenemos, y pulsando en la tecla más buscamos validar formulario. Aquí lo tenemos, pulsamos y se nos abre la ventana de diálogo donde podemos configurar esa validación. Como vemos, aquí vemos cada uno de los campos del formulario y le podemos añadir las condiciones de validación. En este caso, por ejemplo, podemos poner que sea obligatorio. Esto significa que en el campo tiene que aparecer algo. Si no aparece nada, daría error. En este caso dejamos lo demás, simplemente es para que intente esto. En este igual también. En este caso, aunque no le pusimos nombre, hace referencia a la fecha. Es importante ponerle siempre un nombre para saber a qué campo nos referimos. En este caso vamos a poner que sea obligatorio también y que haya que introducir números. Lo mismo con el caso del teléfono, también obligatorio y números. Y el texto del email, obligatorio, y dirección de correo electrónico, como vemos aquí. De esta forma ya hemos creado unas condiciones para validar el formulario. Pulsamos sobre aceptar y ya nos lo ha creado. Vamos a probarlo en el navegador. Introducimos los datos. El nombre, como dijimos, podíamos poner cualquier cosa, pero que hay que cubrirlo. Pondríamos cualquier cosa, por ejemplo, nombre, apellidos, lo mismo. En fecha de nacimiento hay que cubrirlo, hay que poner un número, en este caso ponemos el año, por ejemplo. Teléfono, lo mismo, hay que cubrirlo y hay que poner un número, aunque fuera, pero tiene que ir un número. Y email tiene que ir una forma de email, que en este caso tiene que aparecer el símbolo de los emails. Si estuviera así, funcionaría, como vimos no nos dio ningún error. Si por ejemplo en este caso no pusiéramos, vemos cómo nos da inmediatamente un error diciéndonos que el email contiene una dirección no válida, por lo cual nos permite ahora poder cambiarlo. Si ponemos el arroba, como decíamos antes, inmediatamente deja de dar el error, indica que está bien. Si aquí incluyéramos alguna letra, vemos como también nos vuelve a dar error. El teléfono debe contener números, por lo tanto tenemos que quitarle estos números. Lo mismo si no pusiéramos nada en este campo e intentáramos enviar, nos va a decir que ocurre un error, que es obligatorio incluir algo en el nombre, en el campo de nombre. Vemos por lo tanto, sigue poniéndose el mismo error, tenemos que escribir algo ahí y ya dejaría de darnos el error. Vemos de este modo cómo hemos creado un formulario que se valida antes de ser enviado en el propio navegador, en el lado del cliente. Otro de los comportamientos que nos permite Dreamweaver MX es la de abrir una ventana nueva y personalizada del navegador.
Podemos configurar la ventana para ver contenido especial en nuestra página web. En ella, como veremos, podemos configurar distintas propiedades como las dimensiones, si aparecen las barras de menú o de scroll, el nombre y otros atributos. En este caso tenemos un ejemplo creado, pulsamos sobre abrir ventana y vemos cómo se nos abre una ventana con el tamaño, en este caso con una imagen y las características que determinamos. Vamos a ver cómo crear este tipo de ventanas emergentes. Empezamos eliminando el enlace anterior para que no haya confusiones, creamos uno nuevo, nueva ventana por ejemplo. Tiene que tener un enlace, en este caso como este no es el enlace que queremos que funcione, lo que hacemos en vínculo es poner una almohadilla, un objeto almohadilla. Con esto, este hipervínculo, aunque tiene un hipervínculo creado, no lleva a ningún sitio. Sin embargo, para poder crear este tipo de ventanas emergentes es necesario que tenga el vínculo. Por eso ahora con el subrayado, si no estuviera abierto, vemos ventana comportamientos, como siempre pulsamos sobre el botón, y aquí la primera de todas, abrir ventana del navegador. Aparece la ventana de diálogo donde configuramos qué es lo que queremos que aparezca. Damos a examinar y, como vimos antes, no tiene por qué ser solo una página HTML. En este caso estábamos usando el logo, séptimo continente. Pulsamos sobre aceptar y ya tenemos el logo que nos va a cargar. En este caso vamos a dar para que aparezca en ancho y en alto las mismas medidas que tiene el logo para que se adapte. Son 100 de ancho por 70 de alto. Y ahora aquí, como vemos, podríamos definir los atributos, si queríamos que apareciera la barra de herramientas de navegación, la barra de menús, etcétera. Lo dejamos en blanco, no aparece ninguna de esas barras, lo que hace que quede más claro solo para la imagen. Ponemos un nombre a la ventana, en este caso por ejemplo logo, pulsamos sobre aceptar y ya está creada nuestra pop-up o ventana emergente sobre este enlace. La probamos, archivo, vista previa en el navegador, pulsamos sobre nueva ventana y se nos abre una nueva ventana. Aquí la tenemos con el tamaño y con la imagen que escogimos. ¿Qué pasa si no pusiéramos ningún tipo de dato en todos los apartados que aparecen en la ventana? Pues en este caso se nos abriría con las características de la ventana desde la cual se abre. Del mismo modo, en las que tenemos aquí marcadas, todas se entiende perfectamente, que no aparezca la barra de herramientas de navegación, barra de estado, etcétera, excepto estos selectores de cambio de tamaño. Si este está marcado, significa que la ventana que se abre emergente podrá ser redimensionada por los usuarios. Si no lo marcamos, significa que no puede ser redimensionado. Hemos visto en este adiestrador algunos de los comportamientos más importantes de Dreamweaver MX. Existen más. Veremos en próximos adiestradores algunos, como la comprobación del navegador que utiliza el cliente y poder redireccionar según eso a distintas páginas, o la posibilidad de comprobar el funcionamiento de nuestros JavaScripts. De momento este adiestrador, por su tamaño, creemos que ya está completo.